Yo quise hacer una modificación hoy, ya que considerando que tenemos un tiempo especial que se trata de la recepción de nuevos miembros, entonces voy a tomar otro pasaje en el día de hoy para poder meditar, hacer una reflexión respecto a lo que es la iglesia, cómo se estructura la iglesia, y para eso necesitamos ir, obviamente, al nacimiento de la iglesia. Así que yo quiero que vayamos a una lectura devocional en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36. Nada más leemos hasta ahí, pero vamos a abarcar un texto más extenso en la exposición propiamente tal. Vamos a entonces Hechos, capítulo 2, versículos 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde nace la iglesia? ¿Dónde comienza la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Para qué fue establecida por el Señor? Esto lo tenemos en la historia de la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Aunque no tenemos la doctrina propiamente tal de la iglesia, sí tenemos la forma en que nació, y podemos ver también cuál es el centro, cuál es el tema de la iglesia, cuál es la predicación que ha de predominar y gobernar sobre la iglesia para el crecimiento y edificación de la misma. El capítulo 2 del libro de los Hechos cuenta algo histórico, por eso se llaman Hechos. Habla de cosas que sucedieron históricamente, y habla, ¿cierto?, en el capítulo 1 en particular, de que el Señor Jesucristo, después de que resucitó, estuvo 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, instruyéndoles, dándoles instrucción sobre lo que tenía que ver con el reino de los cielos y cómo ellos habían de expandir el Evangelio. Capítulo 1, versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y esto significa incuestionables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que pasó previamente, antes de que la iglesia naciera. Había una preparación de parte del Señor Jesucristo para sus discípulos. Luego, en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la comisión que el Señor le entrega, que es una reiteración de la comisión, de la gran comisión de Mateo 28,
pero que ahora es más específica. Le dice que cuando venga, en el momento en que venga el Espíritu Santo, ellos recibirán el poder que necesitan para empezar a proclamar el Evangelio, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor está anticipando lo que había de venir, pero a través de sus apóstoles, porque el Señor Jesucristo, su obra de redención, la comenzó y la culminó a través de la cruz y la resurrección, ¿cierto? La muerte y la resurrección de Él y la ascensión a los cielos. Sin embargo, ese mensaje debía seguir siendo proclamado porque Jesús seguía actuando a través de los suyos, según el capítulo 1, versículo 1. Donde Lucas, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, el mismo escritor del Evangelio, dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y esta es una clave de interpretación, porque significa que Jesús sigue haciendo y enseñando. ¿Cómo? A través de sus discípulos, por eso los estaba preparando. Y les dijo el momento preciso donde ellos iban a estar capacitados para poder seguir proclamando el Evangelio, y así precisamente nació la iglesia. Capítulo 2. Sabemos lo que ocurrió cuando estaban todos unánimes orando. 120 creyentes estaban, inclusive allí la madre físicamente, ¿cierto? Hablando biológicamente del Señor Jesucristo, María, los discípulos y otras mujeres igual que habían con ellos allí, según el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y al capítulo 2 dice que estaban ellos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, orando, esperando que el Espíritu Santo viniera. Y eso fue lo que ocurrió precisamente en el versículo 2 en adelante. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Obviamente, allí explica, no son lenguas ininteligibles, sino son lenguajes humanos, son idiomas, y se refiere a lo que hablaron en diferentes idiomas de los que estaban ahí en Jerusalén, que eran judíos que habían venido precisamente a la fiesta de Pentecostés, que era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos, y venían judíos de todas partes de la cuenca del Mediterráneo, del Imperio Romano, y se reunían allí para poder celebrar esa fiesta. Esas personas que tenían ya otro lenguaje porque habían adoptado el lenguaje donde ellos habían ido finalmente y habían establecido su residencia, le oyeron a los discípulos hablar en esas lenguas que tienen que ver con idiomas, no, vuelvo a reiterar, con conceptos ininteligibles, lenguas extrañas, ¿cierto?, que muchas veces uno escucha hablar por ahí. Ahora, una vez que eso ocurrió, se produjo un fenómeno donde la gente comenzó a decir, ¿qué pasó aquí? Y algunos se burlaban, dice, versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Esa es en otra forma de decirlo, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y entonces Pedro toma la ocasión para presentar el mensaje del Evangelio. Y así nace la iglesia. Es interesante que la iglesia nace con el Evangelio, es decir, el primer mensaje es el mensaje del Evangelio, el segundo mensaje de Pedro es el mensaje del Evangelio, el tercer mensaje es el mensaje del Evangelio. Y esto muestra una constante durante el desarrollo, el crecimiento y la expansión de la iglesia. En el versículo 22, después de que Pedro dice que allí se había cumplido parcialmente la profecía de Joel, en el versículo 22 comienza su exposición. Y esto es lo primero a lo cual yo quiero puntualizar y que tiene que ver que la iglesia tiene un mensaje que todos deben escuchar. La iglesia tiene un solo mensaje que es central, que es el eje rector de la iglesia y con el cual Dios edifica su iglesia, y es el mensaje del Evangelio. Varones israelitas, oíd estas palabras, y comienza Pedro a predicar. Noten que no habla de lo que ellos pensaban, de lo que ellos imaginaban, de lo que debía ser supuestamente la iglesia, de cómo debían proclamar, sino Pedro habla de que ellos predicaron al Señor Jesucristo como el mensaje central. Aquí hay al menos 3 cosas que yo quiero recalcar dentro de este punto principal. Lo primero tiene que ver con que este mensaje que todos debían oír y todos debían ser expuestos a él es un plan
de Dios. Es el plan de Dios, se origina en la mente de Dios. Se desarrolla a través de la historia, pero es el plan preestablecido en la mente perfecta de Dios. Notemos lo que dice el versículo 23. A este entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios. A este entregado. Recuerdan que el otro día vimos en el estudio bíblico también eso respecto a lo que significaba que Jesús dijo, voy a Jerusalén y seré entregado. Y ahí está hablando de la entrega que en definitiva y en términos generales, el origen de esa entrega es el mismo Padre entregando a su Hijo por pecadores perdidos como nosotros. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El consejo de la divinidad determinó enviar al Hijo para que el Hijo viniera a ocupar el lugar del hombre culpable y para que allí el hombre pudiese tener salvación y vida eterna, gracias a la obra perfecta del Hijo, pero gracias en primera instancia al plan preestablecido por Dios. Fíjense que aquí dice varias cosas respecto a lo que el Padre hace y todo tiene que ver con Dios. Notemos, versículo 23, el Padre lo entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 24, al cual Dios levantó, allí en el versículo 23 y el versículo 22 previamente está la muerte, ¿cierto? La crucifixión. Y el versículo 24, al cual Dios levantó, se refiere a la resurrección. Allí posteriormente está la explicación del apóstol Pedro citando el Antiguo Testamento como fundamento de lo que está diciendo. Versículo 32 otra vez reitera, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, miren cuántas cosas. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es un plan de Dios donde Dios entregó a su Hijo a la muerte, donde Dios levantó a su Hijo de la muerte, resucitándole, y donde Dios exaltó a su Hijo a su diestra. Versículo 33, exaltado por la diestra de Dios, y finalmente, donde el Padre coronó a su Hijo como Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha exaltado hasta lo sumo, como dice el apóstol Pablo. No solo lo levantó, lo entregó a la muerte, sino que luego lo resucitó de entre los muertos y luego lo levantó y lo exaltó, ¿cierto? Hasta lo llevó en la ascensión, arriba lo exaltó por la diestra, exaltado por la diestra de Dios, y luego también lo coronó allá en la gloria. Una vez alguien me preguntó lo siguiente, ¿cómo puede ser que Pablo diga, por ejemplo, en Filipenses, que él fue exaltado hasta lo sumo, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando en realidad ya era Dios, desde siempre fue Dios? ¿Puede ser más exaltado que Dios? Y era una buena pregunta. Y la respuesta es simple. Sí, fue exaltado hasta lo sumo, pero producto de que añadió a su naturaleza divina su naturaleza humana. Y como Dios hombre, fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, eso explica el hecho de que Pablo hable de esa manera sobre el Señor Jesucristo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, yo decía hace un tiempo en una predicación, la cuna sin la cruz no tiene sentido. Y la cruz sin la corona tampoco tiene sentido. Es decir, nació, ahí está la cuna, vivió, murió, ahí está la cruz, pero luego fue exaltado y coronado en la gloria. Y ahí se completa el cuadro. De tal manera entonces que lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, primero que es un plan de Dios, no nace en el corazón humano, no nace en el pensamiento humano y por consiguiente no tenemos nosotros ningún derecho a decir qué es la iglesia y cómo debe ser la iglesia según nuestros parámetros. Dios es el que la ideó en su propia mente. Dios la estableció conforme a su propósito y Dios dijo, lo voy a ejecutar, todo este plan perfecto a través de mi Hijo. Y eso es lo segundo. Es un plan de Dios y está centrado en la persona de Jesucristo. Versículo 22, volvemos otra vez.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aquí lo describe claramente para que no haya lugar a equivocación, venía de Nazaret, ¿cierto? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Pero ¿a dónde lleva la vista Pedro? Después de explicar de que era un cumplimiento parcial de la profecía de Joel del Antiguo Testamento, ¿a dónde apunta? ¿A dónde busca que las personas pongan su mirada, los que estaban allí el día de Pentecostés? Hacia la persona del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio se centra en Cristo. Cristo es el Evangelio, como dice John Piper. Evidentemente estamos hablando de que sin la persona de Cristo no existe Evangelio. Sin la persona de Cristo, todo lo que hagamos como iglesia sería un ritual más religioso, igual como la multitud de religiones que ha habido hasta el día de hoy en la historia humana. No serviría absolutamente de nada. Porque Cristo es el centro, la persona de Cristo es la que ejecutó perfectamente el plan que su Padre había ideado antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto nos ayuda a nosotros a poder saber cuál es el mensaje que debemos proclamar. Es un mensaje que nace en la mente del Padre, pero la ejecuta a través de su precioso Hijo. Y tal cual como el apóstol Pablo lo dice a los romanos en su introducción, en el capítulo 1, el Evangelio se trata precisamente de su Hijo. Romanos 1, versículos 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense de quién es el Evangelio de Dios. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es notable que un pescador común y corriente como Pedro haya tenido este conocimiento. Esto es imposible, a no ser de que el Espíritu Santo estuviese en él. Por eso el Señor, cuando los preparó previamente, le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que eso ocurra, entonces estarán en condiciones de poder proclamar este mensaje. El contenido esencial del mensaje es Cristo, la persona que gobierna el mensaje es Cristo. Dios en su sola potestad decidió enviar el Evangelio envuelto en una persona humana. El Evangelio y Cristo están unidos, absolutamente. Es el mensaje y el mensajero. Es el sacerdote y es la ofrenda. El Señor Jesucristo es entonces la persona principal por la cual nosotros como iglesia existimos. La razón por la cual nosotros existimos es entonces también para honrar y exaltar su nombre permanentemente. Y luego, en tercer lugar, es un plan de Dios, está centrado en la persona del Hijo de Dios y tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. Primero, versículo 23, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Hay una cosa de contexto aquí que es interesante. ¿A quién le estaba predicando Pedro? ¿Quién eran esas personas que estaban escuchando el mensaje? Miren lo que dice Pedro. Aquí hay una acusación directa. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes lo prendieron, ustedes lo llevaron a la muerte. Eso le estaba diciendo. ¿Y por qué dice eso tan directamente? Porque muchos de los que estaban ahí probablemente habían sido los que habían dicho cuando Pilato dijo: ¿qué hago con este respecto de Jesús? Gritaron: crucifícale. Entonces Pedro los está confrontando con la verdad, les está diciendo: miren, este es el problema. Y hermanos, eso es lo que significa la proclamación del Evangelio. El Evangelio confronta la realidad del hombre. El Evangelio no hace cosquillas al hombre, el Evangelio le dice cuál es la verdad. Que el hombre está enemistado con Dios, es un rebelde en contra de Dios y necesita redención urgentemente. Que su real problema es que están apartados del Señor,
y en consecuencia caminan rumbo al infierno. El Evangelio confronta esto y Pedro dice, ustedes lo crucificaron porque ustedes finalmente lo entregaron para que fuera crucificado por manos de inicuos, refiriéndose claramente a los romanos, pero los culpables son ustedes. ¿Qué hicieron con él? Lo crucificaron. Y ese es el contenido del Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo. Por eso yo decía, la cuna sin la cruz no tiene sentido. Los hombres hicieron eso. Miren la acusación más adelante. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, explicando la resurrección, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Ven la acusación? Es una confrontación directa. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La crucifixión del Señor Jesucristo tiene dos partes, una divina y una humana. Quien lo entregó para morir en la cruz fue el Padre, pero quien lo crucificó fueron los hombres. ¿Y saben lo que eso significa? Que fueron nuestros pecados los que lo pusieron ahí. Fue nuestra maldad, fue nuestra miseria espiritual la que colocó al Señor Jesucristo en la cruz. Él se ofreció voluntariamente al Padre, pero nosotros, los hombres, somos los responsables de haber puesto a Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Ahora, no quedó ahí en la tumba, ¿verdad? Sino que Dios le levantó. Versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Y aquí dice algo interesante, no podemos examinar cada versículo, pero es interesante porque dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El autor de la vida no podía quedar permanentemente en la muerte porque debía levantarse necesariamente de allí, victorioso. Y esto es importante también. La cruz, sin la tumba vacía no tendría ninguna importancia. La cruz sin la tumba vacía significaría que allí murió un hombre común y corriente, que sus huesos están allí hasta el día de hoy y nunca habría vencido la muerte. Y si no había vencido la muerte, ninguno de nosotros podría haberlo hecho. Por eso que el apóstol Pablo dice que si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra fe y nuestra predicación. ¿Para qué estamos aquí? Pero dice después, Cristo sí resucitó. Y eso es lo que significa que Él venció la muerte. Ahora el poder de Dios es el que estaba obrando allí. Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte. Más adelante da más argumentos respecto a los salmos que cita Pedro y que tienen que ver con que el santo no podía ver corrupción. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso fue levantado de entre los muertos. Y esta es la otra parte que debemos predicar, proclamar con todas las fuerzas. Cristo venció la muerte, resucitó poderosamente. Hermanos, ese es el mensaje central del libro de los Hechos. Vean, todas las predicaciones que aparecen allí, todas terminan con la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego, también en el versículo 33, 32 y 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren cómo Pedro se coloca como testigo presencial. Me seréis testigos, ¿se fijan? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí está la respuesta a la inquietud de por qué la gente hablaba en otros idiomas. Ahí está la respuesta. A este Jesús, exaltado por la diestra de Dios. Exaltado por la diestra de Dios. Él no se quedó en la tierra, sino que fue levantado a los cielos, como lo explica el capítulo 1, en los versículos 9 en adelante. Subiendo en una nube, dice, fue llevado a la presencia del Padre. Por tanto, la obra de Jesucristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo, la exaltación de Jesucristo, es decir, la ascensión a los cielos, constituye parte integrante importantísima del Evangelio, es el centro del Evangelio. Y Pedro termina el versículo 36, sepa pues ciertísimamente, esta palabra ciertísimamente es amén, amén.
Con toda seguridad, absolutamente cierto, está diciendo Pedro, no hay duda al respecto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y allí es donde nosotros debemos concluir con el mensaje, exaltando a Cristo. La iglesia nace con la exaltación de Cristo. Cristo no queda en una cruz, no queda en una tumba, no queda ni siquiera en los cielos, aquí en la tierra, sino que es ascendido a los cielos, y no solo es ascendido a los cielos, sino que es coronado como rey en los cielos. Y este es el Señor que nosotros tenemos. Y así nace la iglesia. Hermanos, no podemos evitar este mensaje. Sin este mensaje no hay salvación. Sin este mensaje nadie puede tener esperanza. Estamos hoy en regocijándonos en el hecho de que vamos a recibir nuevos miembros en la iglesia, pero estos nuevos miembros son obra de la gracia de Dios al ser expuestos al Evangelio de Jesucristo. Ellos oyeron la palabra. Y aquí está lo segundo, ellos reaccionaron a la palabra. Fíjense, versículo 30 y 37. Una vez que Pedro, los teólogos dicen que ni siquiera Pedro terminó de predicar, porque cuando dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, en ese momento interrumpieron las personas. Y dicen, versículo 37, Lucas relata, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo segundo que es necesario que se produzca, la exposición al Evangelio, que es un plan de Dios, que se trata de la persona de Jesús y de la obra de Jesús. Y entonces, ¿qué ocurre cuando son expuestos a esto? La reacción al Evangelio que debe tener una persona si realmente va a ser salvo. Pero es notable algo. Lucas anticipa algo que es precisamente la obra de la gracia de Dios. Dice, al oír esto, ¿qué cosa? El Evangelio. Se compungieron de corazón. Y no podemos pasar por alto esas palabras porque son claves. Se compungieron de corazón es una palabra en griego que es katanusomai y significa golpear o pinchar violentamente, clavar con algo filoso. Sabemos lo que pasa cuando ocurre eso, ¿cierto? Cuando nos clavamos algo, inmediatamente reaccionamos. Pero aquí dice que se compungieron, fueron golpeados profundamente. ¿Dónde? En su corazón. Fueron golpeados profundamente en la esencia del ser humano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿recuerdan? Y entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que el Evangelio penetró profundamente su corazón, su ser interior, el que le da sentido a la existencia. Y allí, en lo profundo de su corazón, ellos sintieron un dolor muy grande. Y eso es lo que pasa cuando una persona es expuesta al verdadero Evangelio de Jesucristo. Y este es el Espíritu Santo el que provoca eso. Al aplicar el Evangelio al corazón de la persona, lo que ocurre allí inmediatamente es que la persona se ve completamente perdida, ve su pecado tal cual es. Reconoce no solo su condición de pecador, sino que también merece el infierno. Se da cuenta que no tiene capacidad en sí mismo para poder zafarse de eso. Y entonces, ¿qué haremos? La obra de Dios es la obra de redención que comienza con el nuevo nacimiento. Cuando estas personas dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya sus ojos habían sido limpiados para poder ver con claridad. Es decir, la obra del nuevo nacimiento ya se había producido, la gracia de Dios había descendido sobre ellos. Pero, ¿producto de qué? Del Evangelio que habían escuchado. Por eso, al oír esto, hermanos, eso es lo que pasa internamente. Eso nosotros no lo podemos ver. Cuando el Señor me alcanzó por su gracia, yo fui impactado por la palabra y en ese momento que fui impactado por la palabra, había muchas personas más, pero nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Era algo entre el Señor y uno. La obra de redención se había hecho en el corazón. Y entonces Pedro dice, o sea, los hermanos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer?
Y Pedro le dice, versículo 38, parte de la reacción al Evangelio: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten lo que le dice al principio: arrepiéntanse. Eso es lo que necesitan hacer. Arrepiéntanse. Y esta es una palabra interesante porque tiene que ver con un cambio de mente, metanoia, un cambio de la forma de pensar. Es tanto el impacto que hace la palabra de Dios que nos desnuda, nos deja expuestos a que en realidad nosotros estábamos completamente equivocados. Caminábamos por un camino que creíamos que era bueno y en realidad era un camino de perdición. Es decir, nos hace conscientes de que el pecado era el que gobernaba nuestras vidas. Y nos hace ver el pecado en toda su maldad. Lo que pasó con Pablo es un ejemplo bueno para poder entenderlo. Cuando iba camino a Damasco, dice, y iba literalmente como una especie de toro rabioso, porque así lo describe la palabra, con el propósito de ir y alcanzar a tomar a esos hermanos que estaban ahí en Damasco y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. Iba persiguiendo a la iglesia. Y dice, y hay dos palabras que son exactamente iguales, pero tienen una connotación distinta y que a mí me interesa, me gusta mucho el juego de palabras que hace el autor de Lucas para poder darnos a entender el camino equivocado y el camino correcto. Dice que iba para arrestar a algunos de este camino, y lo dice con mayúscula. Para arrestar a algunos de este camino, y no eran otros que creyentes, es decir, personas que habían sido convencidas por el Espíritu, llevadas a los pies de Cristo y habían sido perdonadas y formado parte de la iglesia. Pero dice, cuando iba por el camino, con minúscula ahora, luz del cielo resplandeció y él cayó de su cabalgadura. Miren lo que hace el Señor. Pablo, ¿por qué camino iba? Por el camino de la religiosidad. Pablo iba por el camino del judaísmo pensando que esa era la religión verdadera y él estaba sirviendo sinceramente a Dios. Pero Dios le dice, y Pablo iba persiguiendo el verdadero camino. Pero el Señor da vuelta a Pablo y ahora lo hace parte de este camino y lo aleja del otro camino. Eso es lo que implica arrepentimiento. La persona se da cuenta que va equivocadamente por el camino que va y entonces se vuelve completamente hacia la persona de Dios. Arrepentido, le dice Pedro. Y fíjense que en adelante todas las predicaciones del apóstol Pedro incluyen eso. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepiéntanse una y otra vez. Más adelante vuelve otra vez a decir lo mismo. Y posteriormente el apóstol Pablo también toma la misma predicación y dice, arrepiéntanse. Y eso es parte del mensaje del Evangelio, pero es posterior a la obra de gracia de Dios, que hace abrir los ojos. Y cuando nos abre los ojos y nos da un nuevo corazón, entonces nosotros decimos, Señor, estaba completamente equivocado. Es un cambio de mi mente absoluta. Esa es la reacción. Ahora, hay una tercera cosa que ocurre acá. En el versículo 41. Fueron expuestos, escucharon el Evangelio, reaccionaron al Evangelio y ahora en tercer lugar, recibieron el Evangelio como la verdad de Dios. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron el Evangelio. Esto es lo que yo necesitaba. Esto es precisamente lo que nadie, ninguna persona, ningún sistema religioso me puede dar. Esta es la obra de Dios solamente en mí. ¿No es eso lo que nosotros vemos cuando una persona se convierte? Esa es la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la persona que está expuesta a eso? Dice, se enamora de ese Evangelio. Lo recibe con gratitud en su corazón. No es persuadido por hombres, sino que es convencido por el Espíritu y entonces toma el Evangelio como parte esencial de su vida. Recibieron la palabra, dice. Y al recibir la palabra, obviamente,
Lo que ocurre en consecuencia es que obedecen la palabra. Dice, y fueron bautizados. Y se añadieron. ¿A quién? A la iglesia. Aquel día como 3,000 personas. Y aquí ya está entrando en el tema de los miembros de la iglesia, ¿se fijan? Escucharon la palabra, reaccionaron a la palabra, recibieron la palabra, que es el Evangelio, y entonces, en cuarto lugar, después de haberse bautizado, vivieron el Evangelio. Versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Notan el proceso? Fueron expuestos al Evangelio, reaccionaron al Evangelio por la obra de Dios en sus corazones, se arrepintieron, recibieron el Evangelio y se bautizaron obedeciendo, y luego vivieron el Evangelio. ¿Cuál es la palabra clave aquí en el párrafo? Perseveraban. Perseveraban. Se mantenían constantemente, significa eso. Perseveraban ¿en qué cosa? En primera instancia, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es esencial. Y por eso, hermanos, nosotros estamos buscando que el próximo año, si el Señor así lo permite, poder comenzar con un centro de capacitación teológica aquí en nuestra iglesia. La doctrina es principal, es el fundamento, es la base de lo que somos como creyentes y como iglesia. ¿Y qué hacían estas personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Señor dejó a los apóstoles para que establecieran la doctrina, el fundamento de la iglesia. Por eso dice más adelante Pablo en Efesios que los apóstoles son el fundamento, los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vivieron. ¿Cómo se vive el Evangelio? Perseverando en la doctrina. Manteniéndonos en la doctrina. Esto de que un día creí en Cristo no es lo correcto, no debe estar en nuestra boca. Creímos en Cristo y seguimos creyendo hasta el momento de nuestra muerte. Fíjense que dice el que cree, ¿recuerda? No el que creyó. Perseverando constantemente en la doctrina. Necesitamos saber quién es Dios, cómo es Dios. Esa es teología propia, el conocimiento de Dios. Necesitamos saber por qué la Biblia es la palabra de Dios. Eso es doctrina de la Biblia. Necesitamos saber qué es lo que el Espíritu Santo es, quién es y qué es lo que hizo y hace todavía en su iglesia. Eso es doctrina del Espíritu Santo. Necesitamos saber cuáles son las implicancias de la obra de Cristo en la cruz. Esa es doctrina de salvación. Necesitamos saber qué es lo que va a pasar en los últimos días. Esa es doctrina de los últimos días o escatología. ¿Me entienden? Todo esto necesitamos conocer más profundamente. Y para eso nos unimos a la iglesia. La iglesia es el lugar donde estudiamos, donde nos preparamos, donde nos capacitamos, donde el Señor nos va transformando por medio de su palabra, pero nos va dando herramientas también, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Perseveran en la doctrina de los apóstoles. Y aquí viene algo maravilloso, en la comunión unos con otros. Y esta palabra comunión implica que estábamos todos de acuerdo, aunque no en todas las cosas, pero en lo esencial estamos todos de acuerdo. No significa que pensamos como soldados en un regimiento, no. Todos no pensamos exactamente igual, no tenemos que pensar exactamente igual, pero todos tenemos que creer la misma doctrina. Todos tenemos que estar de acuerdo en que el Señor tiene que ser glorificado a través de nuestras vidas. Tenemos que estar de acuerdo en lo que la Biblia revela. Y eso produce comunión. Una relación en común maravillosa en la cual nos podemos deleitar. Por eso decimos, y no solo nosotros, sino que Pablo dice a los Efesios, la familia de Dios. Somos una familia extendida. Yo decía en la mañana, esta familia va a permanecer para siempre. La familia que tenemos aquí en la tierra va a ser circunstancial.
Pero esta familia, la familia de creyentes, es un anticipo del cielo. Vamos a estar para siempre juntos allá. Por eso es que tenemos que entendernos hoy. Necesitamos tener comunión el uno con el otro, porque eso es vivir el Evangelio. El Evangelio no es una doctrina por allá, ¿cierto? Como una cosa abstracta que no podemos tomar como algo intelectual nomás. No, es vivencia, es práctica. Por eso hablamos de vivir el Evangelio. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y ahí evidentemente habla de la cena del Señor como uno de los mandatos también que Él dejó. ¿Y qué es lo que hace la cena? Es una conmemoración. Una conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros y una proclamación que Él volverá por nosotros. Eso es lo que hacemos cuando partimos el pan. Y en las oraciones, Obviamente que como iglesia necesitamos orar personalmente, pero necesitamos orar también como iglesia. Hermanos, la temperatura espiritual de una iglesia se mide por medio de la oración. Porque en la oración, ¿qué decimos? No podemos nosotros, Señor, te necesitamos. Por eso te buscamos. Señor, no somos capaces en nuestra fuerza, no somos suficientemente sabios, necesitamos de ti, y entonces clamamos a Él, para que Él esté con nosotros, para que Él nos guíe, nos conduzca, para que nos levante cuando estamos caídos, para que nos fortalezca cuando estamos débiles, para que llene de gozo nuestro corazón a pesar de las aflicciones que podamos enfrentar. Las oraciones son esenciales. Y luego dice que estas personas también se ayudaban mutuamente. Y eso es lo que pasa con los miembros de la iglesia, eso es lo que debe haber en el corazón nuestro. Fíjense, no tenemos que seguir cada una de las cosas que ellos hacían porque esto no es doctrina, esto es algo que ocurrió en ese tiempo y que vino en forma natural del corazón de los hermanos, pero sí tiene principios interesantes. Dice en el texto que estaban juntos físicamente. Dice en el texto que estaban juntos espiritualmente, perseverando unánimes cada día en el templo. Para eso nos reunimos. Nos fortalecemos mutuamente, hermanos, nos ayudamos mutuamente también, y estaban juntos en términos materiales, porque cada uno buscaba satisfacer la necesidad del otro. Fíjense lo que dice. Todos los que habían creído, versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, según la necesidad de cada uno. Nosotros debemos ser lo suficientemente sensibles para ver que una persona tiene necesidad e ir y ayudarla. Y no necesariamente tenemos que hacer un circo, ¿cierto? Porque eso no es lo que dijo el Señor. Y cuando vemos que una mano no sepa lo que la otra mano hizo. Pero sí necesitamos estar preocupados. Hay personas que pasan por dificultades económicas, bueno, ahí como iglesia debemos colaborar. Y en este sentido, hermanos, cada vez que tenemos una reunión de miembros, nosotros, el tesorero, en este caso el hermano Chaldo, muestra los gastos, y ahí en los gastos hay unos ítems de ayuda social. Y es increíble lo que la iglesia ha hecho por estos hermanos. Pero obviamente no es necesario que nadie lo sepa. Solamente se registra allí. Pero es la evidencia de una iglesia que es una comunidad de creyentes, que se aman mutuamente, pero no solo de palabras, como dice Juan, sino en la práctica y en verdad. Y entonces dejamos que lo que es imposible para nosotros, lo haga Dios, porque Él hace lo imposible posible. El último versículo, el versículo 47, miren lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y eso es lo que nosotros hemos visto. Él prometió edificar su iglesia y Él la va a edificar. Él la está edificando y Él la completará con el número de los elegidos hasta cuando Él así lo defina y lo determine. Nosotros solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio puro que ha sido revelado en las Escrituras, dejar que la obra sea de Dios y el Espíritu Santo convenza a las personas y les lleve al arrepentimiento y a la fe,
Que las personas reciban la palabra y el Evangelio y vivan la palabra y el Evangelio en una comunidad de creyentes como nosotros. De eso se trata, ser miembro de una iglesia. Somos parte de una comunidad de creyentes. Y por eso cuando llegan nuevos hermanos, nos alegramos todos. Y alabamos al Señor, porque de Él es la obra. Es precioso lo que Dios hace en su iglesia y por medio de su iglesia. Aquí aprendemos a amarnos. Aprendemos también a amar no solo a los fáciles de amar, sino también a los difíciles de amar. Aprendemos también a perdonar y aprendemos a ser perdonados. Porque todavía estamos en un proceso de transformación hasta el día en que el Señor vuelva por nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Gracias porque tú edificas la iglesia a través de Él. Cuando se proclama con fidelidad, tú haces todo lo demás. Señor, es precioso ver nuevas almas salvadas por tu gracia. Es precioso ver, Señor, como tu palabra quebranta el corazón, compunge profundamente, golpea al interior el alma de la persona para llevarle al arrepentimiento y a la fe. Es maravilloso como esa persona recibe el Evangelio como lo más preciado de su corazón. Y cómo entonces comienza en una comunidad de creyentes imperfectos como nosotros a vivir el Evangelio. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos que has salvado. Y gracias por los que salvarás también en el futuro. Te alabamos a ti, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.